Bueno, buenas noches, Moshe David. Estamos en el capítulo 22 de las leyes de Tumat Met y vamos a estudiar hoy, será continuación de lo que estudiamos ayer, acerca de el recipiente Chamit Pasil, el recipiente cerrado de modo ajustado. Sé que eso ¿cómo se dice? Guarda la impureza, o sea, hace que la impureza que está dentro de ese recipiente no se la sella, sella la impureza, en el caso que la impureza está dentro de ese recipiente, y así también cuida a alguna cosa pura que se encuentra dentro de ese recipiente, que no quede impura en el caso que está dentro de una casa o bajo el mismo techo que algún cadáver o alguna cosa impura. Aísla. Ahí va, gracias. Hoy vamos a seguir con ese tema. Vamos a ver distintos recipientes, en particular acerca de los recipientes que fueron rotos, que se rompieron y tienen alguna perforación. Entonces, en cuáles casos siguen teniendo ese estatus y en cuáles casos no. Dice así el Rambam, Hilchot Tumat Met, Perek Shnaim Ve'esrim, capítulo 22, Halajá Aleph. Dice, Shula Mechatzin Veshulei Karkoot, Hakelim Vedafnotehem Achorehen, Ematzilim Betzamit Pasil Boel Amet. En el caso de que hay, por ejemplo, uno tiene recipientes de tierra, recipientes vendría a ser de cerámica, que son tan grandes que partes del recipiente, por ejemplo, las manijas, no sé si se dice manijas o aquello que se sostiene, que se usa para sostener el recipiente, o cualquier otra parte, se dice, o cualquier otra parte del recipiente, es suficientemente grande para ser un recipiente por cuenta propia. Entonces, en el caso que se separaron del recipiente y ahora alguien puso algo dentro, agarraderas, gracias, alguien puso algo dentro de las agarraderas, entonces dice que eso no sirve, eso no está considerado, aunque quizás está sellado, no está considerado un chamit pasil, un recipiente completamente cerrado. Kirsemon veshafan vasaun kelim, pero si los cortó y los ajustó, los hizo de alguna manera, los cambió su forma, los transformó en un recipiente bueno, o sea, un recipiente común, no solo una agarradera rota, sino ahora es un recipiente. Entonces, en ese caso, sin Matzilim Betzamit Pasil, si tienen las cualificaciones de este recipiente completamente sellado, entonces retienen su estatus. Sheim Matzil Betzamit Pasil es lo que lim, ¿por qué? Porque lo único que puede servir como Tzamit Pasil, como un recipiente sellado, es un recipiente. Entonces, para algo estar considerado recipiente, tiene que tener un estatus de recipiente y no puede ser solo parte de un recipiente. Algo que era un recipiente después se rompió, ¿sí? No tiene ese estatus recipiente. El recipiente es algo que fue creado como recipiente. Entonces, aunque quizás tiene la función de recipiente, por ejemplo, si yo agarro este vaso y lo rompo, ¿sí? Lo corto a la mitad, entonces aunque quizás esto puede sostener agua, si lo pongo así cuando está a la mitad, o lo puedo usar como una pala o como una cuchara, pero siendo que originalmente era un recipiente, un vaso,
Entonces cuando se rompió ya no es una pala o una cuchara, ahora es un vaso roto, y un vaso roto no es un recipiente. Entonces en el caso que lo volvió a formar y le volvió a dar la forma de un recipiente de importancia, entonces ahí sí puede tener el estatus de un tzamid pasil. Halakha bet. Kli Jerez Shenatan Botit Ad Hatzeab. Un recipiente de cerámica que lo pusieron dentro de otro recipiente. Perdón, cerámica que fue puesta dentro de un recipiente hecho de tierra, de barro, y llenaron el recipiente con cerámica hasta la mitad. Lo bitlu, entonces eso no hace que el recipiente quede anulado. Y si uno pone los recipientes, o sea, los recipientes que quiere salvar de la impureza, ¿sí? Quiere aislar de la impureza, los pone dentro de la cerámica que está dentro de este recipiente de barro, entonces eso sirve, porque siendo que esto es un recipiente y si lo cierra completamente, entonces aunque quizás con el barro disminuyó el espacio del recipiente, pero con la cerámica eso no importa. Halakha Gimel. Kli Jerez Matzil Betzamid Pasil Achin Akev Bemotzei Rimon. Un recipiente de barro sirve como un tzamid pasil, como un recipiente que está considerado sellado completamente, hasta que tenga un agujero, una perforación suficientemente grande para sacar de él una granada. Ubegodel Achi Batach Rubo. ¿Sí? Y si estamos hablando, pecador, si estamos hablando de un recipiente grande, entonces tiene que tener la mayoría perforada. O sea, en un recipiente chico, esa es la cantidad que se pueda sacar una granada del mismo. Pero un recipiente grande tiene que tener el tamaño de una granada. Un segundito. ¿Sí? Entonces, obviamente acá estamos hablando de, en el caso que estas perforaciones están cerradas. O sea, el recipiente fue perforado de este tamaño, ¿sí? Pero después fue cerrado. Si el recipiente tiene una perforación de tal tamaño, entonces ya perdió su estatus de recipiente, o sea, no es un recipiente sellado. ¿Sí? Entonces lo que el Rambam dice acá es que cuán grande puede ser la perforación, aunque después lo volvieron a sellar, pero cuán grande puede ser la perforación y todavía retener su estatus de kli, de recipiente sellado. La perforación puede ser en un recipiente chico hasta el tamaño para que es suficiente grande para sacar una granada. En un recipiente grande, siempre y cuando la mayoría del recipiente todavía está intacto, entonces, o sea, intacto y nunca fue perforado, entonces sirve. Dice Keitzad, va a explicar cómo es esto. Dice, Kligadol, Shenifhat Hetzot. Un recipiente grande que la mitad fue dañado. De Kifot Samit Pasil. Y lo sellaron completamente, o sea, lo cerraron con otra cosa. Satama Koma Pata Samit Pasil. Y lo sellaron con algo, o sea, lo ajustaron, le agregaron parches. Entonces, aunque ya no tiene el estatus de recipiente, de kli, con respecto a temas de impureza, o sea, para que algo reciba impureza tiene que ser un kli, como vimos varias veces. ¿Sí? Un pedazo de madera que no es un kli, que no es un recipiente, no queda impurificado, no recibe impureza, no queda impuro. ¿Sí? Entonces, aunque esto una vez que se rompió el kli ya
perdió su estatus de kli con respecto a temas de recibir impureza, pero con respecto al tema de servir como recipiente sellado para aislar dentro del mismo otros recipientes que no reciban impureza, eso, una vez que fue sellado completamente, sirve. De Kama Yebenekev, y cuán grande puede ser el agujero. Perdón, pero un recipiente en el cual fue perforado y no fue arreglado, no arreglaron las perforaciones, entonces en ese caso el recipiente no aísla la impureza de aquello que se encuentra dentro del mismo. Ahora, Kama y Anekev, cuán grande puede ser este agujero, o sea, cuán grande tiene que ser el agujero para estar considerado que ya el recipiente no sirve más. Dice, si era un recipiente que estaba hecho para comida, el agujero no puede ser más grande que el tamaño por el cual pueden salir aceitunas. Allá Azuile Mashke, si fue hecho para transportar o para guardar líquidos, bebidas, Shirobe con Mashke, entonces el agujero, siempre y cuando no pierde líquido, entonces ahí está considerado que no tiene un agujero, ¿sí? Y el razonamiento es obvio. Porque cuando estamos hablando de un agujero, de un recipiente para comida, entonces si el agujero no es suficientemente grande para que salga una aceituna, entonces no está considerado que está perforado. ¿Sí? Por ejemplo, uno tiene una canasta, que en la canasta mueve manzanas. Entonces los agujeros son naturales, porque siendo que la manzana es más grande que el agujero, entonces no está considerado agujereado el recipiente. Pero así también con respecto a líquidos. ¿Sí? Entonces, si el recipiente es usado para líquidos, entonces ahí siempre y cuando no pierde líquido por el tamaño de perforación que tiene, no está considerado un recipiente perforado. Azul lecajo lecaj, si hay un recipiente que a veces se usa para sólidos y a veces se usa para líquidos, dice matlino todo lo jubrao, shenekev con es más que no matzila shenekev o ad sheimatem. Si en el caso que se usa para los dos, entonces ahí tomamos la medida más estricta, o sea, si pierde líquido, ya está considerado que está perforado y no aísla aquello que se encuentra dentro del mismo con respecto a temas de impureza. Alajat Dale, Tanur Shaita Srida al Piv, Umokaf Tamid Basil Benatum Boelamet. Un horno que estaba debajo de un techo con algo impuro y tenía una cobertura, o sea, tenía una rajadura, pero después fue cubierto con una cobertura ajustada. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si el horno tiene una abertura de 8 centímetros, entonces el horno ya queda impuro. ¿Sí? Aunque es un tamaño ajustado, 8 centímetros, no importa, sigue siendo impuro. Si la rajadura es menor a eso, entonces el horno es puro. En este caso, Ridash al Piv, que mole Pimardas Nechnas de Tamé, Pajot Mikan, Nitzal Betamid Pasid. Haya Sedek Agol, en Roinoto Orech Eloshur, que mole Pimardat Nechnas. O sea, la perforación tiene que ser suficiente para que entre una guillotina, ¿sí? Que es más o menos el espesor de 8 centímetros. Alajá, estamos hablando acá de una guillotina para arar, o sea, de lo que usaban en el campo, no sé si se dice guillotina. Alajá, tanura mukav tzamid pasil shenikab nekev beino shel tanura tuja, un horno que fue sellado y tiene
y tiene un agujero, una perforación como un ojo. ¿Sí? O sea, era un ojo, un agujero en el cual se hacía exprofesamente en los hornos para que entre un poco de aire. O sea, entonces era un agujero que a veces lo dejaban abierto, a veces lo dejaban cerrado, dependiendo en cuán caliente querían que el horno esté. Entonces está el agujero que fue parcialmente sellada con un respirador. Ahí va, gracias Javier, que fue parcialmente sellada con cerámica para conservar eh, el calor del horno. Entonces dice así: y Mayane que male kosh nichnas yotze keshu dolek hareize nitma. Si el agujero era suficientemente grande para que una caña o un junco, no sé exactamente, ¿sí? Una caña entre y salga cuando estaba, inclusive estando cubierta un poco con esa cerámica. Entonces el agujero sigue siendo considerado una perforación de tamaño importante, por lo tanto el horno queda impuro. Pero en el caso, pero si por la perforación era menor que este tamaño, entonces el horno queda salvado. Al Habab, Mikaba Tanur Mitzido, en el caso que el agujero estaba a su costado. O sea, ese agujero, el respirador lo hacían en la parte inferior del horno. ¿Sí? No sé, generalmente lo hacen en la parte superior. Ahora, en el caso que se hizo este respirador en la o sea, en la pared del horno y no tanto en la parte de abajo, Shiur Molekush, Nechnas Yotzeh Shelodolek, entonces también el tamaño es el tamaño que no, el tamaño que no puede tener es el de que entre una caña. Vejei Megufata Javich Nikva, es decir, también cuando el tapón de un barril fue agujereado, la cantidad máxima que puede tener para el espacio para y seguir siendo considerado puro es 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 de tallo cateno. Esa parece ser la traducción. ¿Sí? Es el tamaño que entre dos tallos catenos, que no sé lo que significa, pero esa es la traducción del hebreo acá que me da. ¿Sí? וחצבים גדולים שנקרא שיעור כדי שתכנס מצד שנייה של קנה, פחות מכאן טהורים, pero si tienen menos de eso, están puros. באמת דברים אמורים בזמן שנעשו ליין, esto es cuando estos barriles fueron hechos para vino. Pero en el caso que se usaba para cualquier otra cosa, entonces cualquier tamaño, inclusive el tamaño más mínimo, entonces ahí ya está considerado impuro. Parece que en vino era natural dejarlo con algún agujero para que respire. Ven también pasar mover las hemas y una cobertura ajustada no ayudaría hasta que se cierra el agujero. O sea, lo que estamos viendo acá estamos hablando de recipientes que tuvieron una perforación. Entonces, aunque se sellan completamente, primero hay que sellar el agujero. Porque el Samit Pasil, en la cobertura ajustada, solo sirve en el caso que estamos hablando de un recipiente completo. En el caso que tiene un agujero de tamaño tal que descalifica al estatus de ese recipiente, entonces ahí ya la cobertura ajustada no sirve. ואם בזמן שנעשו ליין לא אמרו אלא שנקראו שלא בידי אדם, אבל אם נעשו בידי אדם אפילו כל שהם טמאים ואין ניצלים עד שיסדם הנגב. En el caso del vino también, o sea,
cuando decimos que puede tener este tamaño y todavía ser considerado puro es si se hizo un agujero solo. Pero si el agujero fue hecho por un ser humano, entonces ahí no puede tener inclusive la medida más mínima. Un recipiente, una vasija que está llena de líquidos puros y tiene como un tubo, como una pajita de tierra saliendo del recipiente. O sea, el recipiente está completamente sellado, pero tiene como un tubo saliendo. Entonces, y el recipiente después está sellado por por un sello ajustado. Entonces ahí el recipiente y el líquido que está dentro del recipiente queda puro. Pero en el caso que sí, en el caso que hay un cadáver bajo el mismo techo, entonces el recipiente y la bebida quedan puros, pero el tubo queda impuro. ¿Por qué? Porque siendo que el tubo aparte está dentro del recipiente y está completamente cerrado, pero la otra parte está hacia afuera y está bajo el mismo techo que un cadáver. Y no está considerado una extensión de este recipiente, sino está considerado algo por sí mismo. Siendo que es algo por sí mismo y no está completamente sellado, entonces queda impuro. Aunque está aunque está doblada, ¿sí? No consideramos el doble, ¿sí? No consideramos el torcido, no sé cómo se dice, ¿sí? Como que está cerrado. O sea, para que un tubo esté cerrado, tiene que estar realmente cerrado y torcido, aunque quizás algo no puede pasar por el tubo, no obstante, no está considerado que está sellado. Halajá het. חבית מוקפת צמיד פסיל שנקפה מצידיו, סתמו שמרים את הנקב הציל. En el caso que había un recipiente y había un recipiente, ¿sí? Que tuvo un agujero y el agujero fue agujereado y el agujero fue cubierto por heces, ¿sí? De uvas. Entonces está considerado completo y si tiene un sello ajustado está impuro. Dije un recipiente agujereado. Agaf Hatzi Anekev Satam Hatziov. Si el dueño tapó el agujero con cerámica o con otra cosa, y después lo tapó con heces la segunda mitad, entonces ahí hay una duda si con eso completó el recipiente o no. Satam Etanekev Besmorá, en el caso que selló, no selló, sino ¿sí? Cerró el agujero con una rama, entonces no está considerado sellado hasta que le ponga cerámica por los costados y que esté sellado completamente, o sea, porque la rama no cierra completamente. En el caso que fue cerrado con dos astillas de madera, entonces ahí también tiene que sellarlo completamente. היו שני נסרים עד שימלח מהצדדים בין נסר לחברו, חיבל את שני נסרים במסמרים של עץ וכיוצא בהן או של דף על ידי השומין, אין צריך למלוח מן האמצע. Entonces en el caso que
había una abertura en un horno y pusieron una tabla de madera, también hay que poner cerámica en los costados, o sea, para que esté completamente sellado. Sí, habían dos pedazos de madera, ¿sí? Entonces, hay que poner la cerámica no solo en los costados, sino en el medio de las dos chapas de madera. במה מקיפים בסיד ושחית וגפית בזבת ובשבה וטיט וצועה וחומר בכל דבר המתמרח והם מקיפים לא בבץ ולא בעופרת מפני שהוא פסיל ואין הצמיד. Entonces dice Rama, ¿con cuáles cosas sirve para sellar los agujeros? Entonces dice así, con cal, con yeso, con sebo, con cera, perdón, con tierra, con mortero y con cualquier otra, también con excremento animal ahora vamos a ver con plomo, ¿por qué no? Y así también con cualquier otra sustancia que cierra completamente, que no sea porosa. ¿Sí? Dice, pero no se puede cerrar. No, y dice Rambam, y también con cualquier cosa que se puede untar completamente, entonces ahí sirve. ¿Sí? Eso contesta la pregunta de Moshe David y Javier. O sea, sí, silicón y cemento, esas cosas que tenemos hoy en día, siendo que esas cesan completamente, entonces cesan completamente. Sirve. Pero plomo no, vamos a ver por qué no. Pero no se puede usar no se puede usar estaño, o sea, lata, o plomo, porque ellos no cierran completamente. No sé la química del tema, pero parece que no sellan algo completamente. O sea, si alguien conoce el tema, que nos explique, por favor. Pero parece que no, they don't do the job. Sí, seguimos. ומקיפים בטבילה שמינה שלא הוכשרה ובבצק שנרשם עם פירות כדי שלא יטמא שדבר טמא אינו חוצץ. Y así también se puede usar masa que fue hecha con jugo de frutas que no puede quedar impura, ¿sí? Solo algo que fue hecho con agua puede recibir impureza, algo que fue hecho con jugo de frutas no puede. Entonces así también con masa también se puede, porque masa también se puede esparramar y sellarlo bien. Alajatet megufat ajavit shenitjaljela, cuando la tapa, la cobertura de un jarrón se aflojó, aunque no se cae sola, pero quedó aflojada, eso no guarda, no cuida que aquello que está dentro de eso no quede impuro. ¿Por qué? Porque ya no está considerado que está cerrado de manera ajustada. הכדור והבקעת של גמי שנתן על פי החבית ומריח מן הצדדים לא תציל עד שימלח על כל הכדור ועל כל הבקעת מטה למעלה. En el caso que uno hizo con gomitas, ¿sí? Hizo como una pelota y lo puso encima de un recipiente para cerrar el agujero, para cerrar la abertura. ¿Sí? Entonces no sirve hasta que le ponga
cerámica o arcilla, quizás es la mejor palabra, sobre todo la pelota. O sea, aunque parece que está completamente cerrada, pero siento que está hecho con muchas gomitas o en realidad el material del cual se hace la goma, entonces no está completamente cerrado. Hem Matlet, Shel Beglet, Cheche, que así también se puso, si la cubrió con tela. También hay que ponerle cerámicas. Shel Niar, o Shel Or, o Shel y Manaj, Menatzatin, Hitzil, pero en el caso que le puso una cobertura de cuero o de papel, entonces ahí siempre y cuando le puso cerámica en los costados, no tiene que ponerlo arriba, porque cuero y papel no están considerados porosos, por lo tanto está considerado una cobertura eficiente. ¿Sí? A diferencia de tela, ¿sí? Que sí es porosa, papel y el cuero no son. Al-Hayut, Gemat Shel Or, Hadag o Haniar, Shehilbish, Bahen, Etahabit, Utsraram, Mata. Cuando un jarrón fue envuelto en un recipiente hecho de piel de pescado o de papel y ataron la parte de abajo, o sea, metieron el recipiente dentro del papel y ataron la parte de abajo. Entonces, Harei Matzelet, los recipientes están salvados, o sea, no van a quedar impuros. En el caso que no los ató, entonces, aunque pusieron cerámica en los costados, no sirve. O sea, tiene que estar atado. ¿Sí? Porque eso hace